Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con la justicia. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación en la que se encuentra la justicia, porque la verdad es que somos muchos los ciudadanos que pensamos que no está atravesando por sus mejores momentos debido sobre todo a la politización a la que los distintos partidos políticos, según parece, la tienen sometida. Comenzando por la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, que como todos ustedes saben, han sido elegidos directamente por el Partido Popular y el Partido Socialista. Así de claro. Pero es que no es este el único problema que tiene la justicia española. Hay otros, como alguna de las decisiones judiciales tomada pues eso, por los propios jueces, que para muchos ciudadanos evidencian la injerencia de los políticos en las medidas que toman. Por poner algún ejemplo, la legalización de Bildu, a mí que no me digan que ha sido la justicia sin más, o la excarcelación de Bolinaga, o la también excarcelación esa que hicieron urgente de los etarras que estaban presos gracias a la doctrina Parot y que ahora mismo están en la calle. Bueno, pues por si todo esto no fuera bastante, con los problemas que la justicia tiene, que tiene estos y muchos más, pues ahora tenemos un añadido. Ahora resulta que hay un grupo de jueces catalanes que han firmado un manifiesto a favor de la independencia de Cataluña. Fíjense ustedes, precisamente los jueces que han de ser garantes del cumplimiento de nuestra Constitución no deberían, bueno, creo yo, posicionarse políticamente nunca, y mucho menos en un asunto como este en el que se está cuestionando la unidad de España. En fin, parece que ya se ha reaccionado contra esto, pero veremos a ver lo que pasa. Además de estos asuntos que hoy pondremos sobre la mesa, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer sobre algo en lo que estamos opinando constantemente los españoles, sobre todo a raíz de la imputación de la infanta Cristina. Eso de que tenemos que ser todos iguales ante la justicia, ante la ley, o la justicia o la ley tiene que ser igual para todos. Porque me parece que no es lo mismo, que hay matices. Bueno, pues de todas estas cuestiones vamos a hablar hoy con el juez decano de Madrid, don José Luis González Armengol. Señor González Armengol, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. No sé si empezar por la última pregunta, lo de la justicia. ¿Somos todos iguales? ¿Tenemos que ser todos iguales ante la justicia o la justicia tiene que ser igual para todos? Bueno, no es lo mismo. Ambas cosas, quiero decir, la justicia es y debe ser igual para todas las personas. Pero hay supuestos en los que no todos somos iguales, porque no todos somos iguales en la vida. Hay que hacer modificaciones en las leyes procesales y, por ejemplo, España peca de un exceso de utilización de tribunales especiales o específicos por los aforamientos, cosa que, por ejemplo, no ocurre en otros países, en Alemania. Entonces, eso, digamos, es un signo ¿No hay distintivo. aforados en...? No, es inexistente. Habrá uno o dos y tal. Aquí, hombre, entiendo que es conveniente, por supuesto, para determinados miembros a la jefatura del Estado o a un gobierno, pues para evitar posibles utilizaciones perniciosas de los sistemas judiciales, pero vamos. Pero hasta ahí. Pero hasta no todos ahí, los diputados, aquí, todos los aquí senadores. absolutamente todo el mundo tiene aforamiento y esto es una cosa que no es aplicable. Pero curiosamente, pues la Casa Real, a excepción del rey, el resto no tiene aforamiento, ¿eh? Por eso se está tramitando en Palma de Mallorca contra una infanta, y el príncipe, que es el heredero, tampoco tiene un aforamiento, cosa que yo, por ejemplo, en ese caso ya discreparía. Yo creo que sí que sería conveniente, digamos, pertrecharle jurídicamente con un aforamiento para, vamos, dado, digamos, la proximidad de grado que tiene con el jefe del Estado y el futuro, lógicamente, que tiene reservada la ostentación de la jefatura de Estado. Pero bueno, la otra pregunta que me estaba usted realizando, bueno, pues hay casos que evidentemente pues han polarizado mucho la atención de la opinión pública.
objetivamente hablando y vamos, y desde mi modesto punto de vista, pues lógicamente pues ha habido cosas que no son correctas ni para lo que es la percepción del ámbito de la justicia, ni tampoco es correcto, incluso es pernicioso para el propio funcionamiento de la causa para los propios implicados, como por ejemplo cuál es la praxis o la práctica habitual en un juzgado. Una imputación no significa condena, no significa acusación, e incluso en determinados supuestos hasta es o debe ser una garantía para la persona respecto a la cual se está señalando que puede estar incurso, digamos, en algún tipo de responsabilidad criminal. No es conveniente lo que se hizo en un determinado momento, pues bueno, pues si hay una imputación con mayor o menor motivo, yo no entro en la cuestión, supuesto. pues bueno, pues sí que es conveniente, pues lógicamente, el no haber utilizado o arbitrado por parte de las acusaciones públicas, en este caso el Ministerio Fiscal, los recursos correspondientes para evitar una declaración. Pero también es cierto que por contra, pues lo que yo estoy viendo últimamente, pues precisamente por ostentar esa cualidad vinculada directamente a la Casa Real, pues a lo mejor determinadas situaciones que se están produciendo, están perjudicando clarísimamente, porque hay que analizar lo que es el contexto de toda la investigación para ver si efectivamente aflora o no aflora, existen datos concretos directamente contra una determinada persona, y entonces está claro que una vez pasada la declaración correspondiente, no existiendo lo que tenga que subsistir dentro de la causa como elemento incriminatorio, pues sí que es conveniente los archivos correspondientes, ¿no? Lo que Pero pasa bueno, es sí que en este caso concreto de la infanta sí, es que como la hemos juzgado ya todos los españoles, bueno, y claro, la hemos condenado, ¿eh? Está prejuzgada clarísimamente y está condenada. Totalmente. Y por eso digo que ha tenido sus aspectos positivos este tipo de cuestiones por ser quien era, y también ha sido claramente pernicioso porque efectivamente el juicio público, el juicio popular, que a veces es mucho peor que el juicio lógicamente que se lleva dentro de las sedes judiciales, está clarísimamente decantado en su contra, y simplemente pues lo que aconteció los otros días pues lógicamente le ha hecho un daño a su imagen bastante importante, que veremos luego cómo discurre el procedimiento, pero vamos, no me temo ni nada, sino que estoy plenamente convencido, digamos, que el procedimiento por las vías normales a través de las cuales suelen surgir, pues irá encaminado las acusaciones contra el marido y el otro socio que actuaba en este instituto famoso NOS. Sin duda. De todas formas, no debería, pero no sé si influye la opinión popular en las decisiones del juez. Ya sé que no debería, pero también es verdad que todos somos personas, ¿no? Y pues no influye, se lo digo sinceramente. Por experiencia. Sí, bueno, quiero decir, es que la verdad es que cuando ya te colocas la toga o estás dentro de este ámbito, lo que es en el día a día, en el quehacer habitual, cuando ya te encuentras cara a cara con la persona respecto a la cual le tienes que tomar la declaración, en ese momento estás completamente aislado. Y si no estás aislado, pues lógicamente una de las condiciones a través de las cuales se aprueba se aprueba una oposición es no solamente tener la preparación jurídica pertinente, sino lógicamente estar bien pertrechado moralmente en este caso, y sobre todo aislarte de la opinión, porque pues como sabe usted, pues todas las opiniones digamos de la gente, de los ciudadanos, pues son muy respetables, pero a veces en este tipo de materia, en determinadas ocasiones, pues falta sustento y falta conocimiento. está claro. Lo que pasa es que hay casos como este concreto que es tan espectacular. Yo particularmente creo que sí que hay personas que son diferentes ante la ley, porque son personas públicas, no solo porque sea la infanta, cualquier otra persona pública que tenga una relevancia. Por ejemplo, lo que pasó con Isabel Pantoja, que por cierto ahora parece que va a ser inculpada, o que se han encontrado indicios de que estaba mucho más metida en los temas de lo que pensábamos, pero bueno, eso es otra cuestión. Pues es un personaje público, y la gente de por sí pues somos muy dados a, pues eso, creo que decíamos antes, como ha pasado con la infanta, a juzgar. A mí me parece que esas personas sí tienen que llegar a los juzgados, declarar como todos, que la ley sea para ellos y la justicia como para todos, pero que sí puedan tener una privacidad que si van por la calle como el común de los mortales no van a tener. Bueno, pero eso ya es un tema al margen de la aplicación de la justicia, y es pues la propia idiosincrasia que tienen estos personajes, que lógicamente tienen una preponderancia social muy importante, y entonces digamos es un hecho noticiable pues que acudan o no acudan a una sede, simplemente pues se adoptan las medidas de seguridad pertinentes. Dentro de las sedes judiciales hay poco problema, y
y la problemática se plantea lógicamente, como En la hemos calle. visto en la calle una vez han salido, pero estamos con el famoso problema de siempre, es decir, si se le da un trato específico y especial y pasa por una puerta completamente diferente, es decir, diferenciando de lo que hace el resto de ciudadanos, pues ya empezamos con el trato a favor, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que extremar los mecanismos de seguridad cuando tienes, digamos, datos probables de que efectivamente se pueda producir incidentes, es decir, y que esta persona, sea de la condición que sea condenado, imputado, testigo, pues lógicamente tienes que garantizar su seguridad dentro de las sedes judiciales y fuera de ellas. Está claro. Señor González Armengol, yo tengo que hacer una pausa y como quiero entrar de lleno en el tema de la politización de la justicia, que a mí me parece que está politizada como la mayoría de los españoles, igual está menos de lo que pensamos, pero como en todo ya hemos hecho nuestro juicio de valor. Y como tengo que hacer una pausa y prefiero no partir el tema, casi lo hacemos ahora y retomamos y entramos de lleno en la situación de la justicia. De acuerdo. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a la justicia y que está con nosotros el juez de Canal de Madrid, don José Luis González Armengol. Señor Armengol, decía yo antes de irnos a publicidad que quería que habláramos de la justicia, de qué está pasando con la justicia, por qué la opinión pública, la opinión que la gente tiene sobre la justicia es tan mala. O sea, la gente piensa que no funciona bien, que está politizado, que hay jueces que se implican en temas que no deben, incluso jueces corruptos, en fin, no hay una buena opinión sobre la justicia, como no la hay sobre los políticos. Bueno, que todas las opiniones lógicamente son respetables y hay aspectos que son clarísimamente mejorables, e incluso dentro del sistema los propios afectados, que somos los jueces, como una parte integrante más del ámbito de la justicia o del Poder Judicial, pues queremos que lo que hay actualmente se cambie y se mejore y que vayamos a otros escenarios que precisamente están refrendados por el mismo Consejo de Europa. Pues por ejemplo, nadie puede negar, y ni lo negamos los jueces, de que el órgano de gobierno de los jueces está clarísimamente politizado, y a partir de ahí hay el Consejo General del Poder exactamente, Judicial. el Consejo General del Poder Judicial, por una ¿Se lo han repartido? ¿Qué? es una intervención parlamentaria 100%, cuando el propio Consejo de Europa en el informe Greco te dice que al menos la mitad, dice, de los pares o de los representantes de los jueces sean elegidos por ellos mismos. Esto lógicamente pues es pernicioso, sobre todo de cara a la imagen, porque pues todo lo que es la cúpula judicial, el Supremo, presidentes tribunales superiores de justicia y audiencia provincial, ya va con un nombramiento de carácter discrecional, no va por los propios jueces y magistrados, lo cual pues concita lógicamente una mala imagen de cara al ciudadano y dentro de los propios jueces. Ahora, afortunadamente, pues la independencia de lo que es a título individual de los jueces está perfectamente garantizada. Hombre, luego, como en cualquier sitio, en cualquier colectivo, puede existir manzanas corruptas en su caso o desviadas. Pero bueno, tenemos otro tipo de problemas, de falta de medios que hemos comentado, sobre todo falta de jueces, porque tenemos problemas también estructurales en el sentido de que en España
Guste o no guste, pero los ciudadanos acuden a los tribunales a resolver sus cuitas y sus problemas, a Bueno, diferencia... que no puedes hacer otra cosa. Sí, bueno, pero es que no hay los mecanismos de composición, los mecanismos de, digamos, de resolución alternativa al ámbito judicial están fracasando estrepitosamente y no están funcionando. En otros países, me iba a decir, no es así. En otros países no es así y tampoco hay una cultura del litigio tan acusada como existe en España. Un dato, nosotros precisamente no somos el país europeo de la Unión Europea que tenga mayor población. Tenemos, por ejemplo, Alemania, que tiene el doble de España, o Francia, que tiene en Francia, que tiene mayor población, 60 y tantos millones de habitantes, resulta que tiene un 25% menos de carga de trabajo que tenemos en España. Y Aquí eso es que se denuncia todo. Aquí se denuncia y se reclama absolutamente todo, pero es por varios motivos. Fundamentalmente es que efectivamente lo que le he comentado, que no hay alternativas a la resolución. Hay que potenciar muchísimo más la mediación, el acuerdo, y luego que absolutamente en todo se está judicializando. Fíjese si está todo judicializado, que hasta el debate político queda muchas veces asentado y se deriva directamente al ámbito judicial. Cuestiones menores, ¿no? Ya, pues por ejemplo, todas las problemáticas que se plantea con los programas rosas, cuando uno se pelea, se insulta y tal, también al final al juzgado. Bueno, eso tampoco es que nos lleve demasiado trabajo. Y luego, pues que España también tiene una situación geográfica importante, es puente entre varios continentes y tal, y entonces desde hace bastante tiempo, sobre todo desde que se implantó la democracia en nuestro país, el crecimiento exponencial que ha tenido las cargas de trabajo en los juzgados ha sido fortísima. Lo que pasa es que sí que hay que hacer incidencia en una cuestión que no es un movimiento uniforme, es decir, hay unos desniveles muy importantes. Está centrada las bolsas de trabajo en determinadas zonas en detrimento de otras. Hay otras que efectivamente, la carga de trabajo es muy baja. Pero los tiempos de respuesta son buenos en comparación con lo que existe en Europa, ¿eh? A pesar de lo, sí, bastante buenos. Madre mía, pues hay personas que se pueden tirar para una resolución de un caso 10 años. Estamos hablando de medias y además incluso recientemente se ha hecho un estudio, además lo han recogido los medios de comunicación, comparando con Francia, con Italia y eso, y las medias son buenas. Luego otra cosa son las investigaciones. Pues, por ejemplo, si usted se refiere al tema del ámbito de la corrupción y tal, tengamos en cuenta que en el ámbito de la corrupción estamos a expensas de la cooperación jurídica internacional. Es habitual que toda esta trama corrupta normalmente se asiente sobre paraísos fiscales. Necesitamos recabar las informaciones correspondientes de los paraísos fiscales, que sabe usted que no se produce, y ahora poco a poco empiezan a aflorar datos porque sobre todo se ha liberado información de uno de los sitios donde se ocultaban las cuentas opacas, como era Suiza, que en las comisiones rogatorias que se solicitan se da la información correspondiente. Sin esos datos, sin una documental, es muy importante contar con la misma, porque si no prácticamente te quedas sin prueba a efectos de una futura o hipotética condena de una persona que estás investigando. Claro, si necesitamos el apoyo internacional, no el apoyo, sino la colaboración, pues lógicamente se dilata. Pero bueno, hay veces, algunas veces, porque hay otros casos, algunos de los que yo anunciaba, como por ejemplo el de la doctrina Parot, que es que fue con una urgencia. O sea, aquí se resolvió rápidamente, lo estaba todo clarísimo, no ha habido ningún problema, España no ha dicho ni tan siquiera, espera, que me mandáis que tengo que hacer esto, lo vamos a estudiar, que se podía haber hecho, digo yo, o al menos esto es lo que pensamos en la calle, los que no entendemos de estas cosas. Bueno, ahí en el tema de ahí ha sido muy dirigentes, ¿eh? Bueno, ahí el tema de la doctrina Parot es una cuestión completamente diferenciada, vamos a ver. Hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del cual efectivamente es un convenio del año 1950, al cual se está adherido, ratificado por España, y ahí el problema fundamental que existe, a diferencia de lo que tiene en otros países, es que España ha incumplido sus deberes en un momento determinado, en varias cuestiones. Primero, pues no se había hecho las modificaciones oportunas del Código Penal, con lo cual todos... ¿Esas se hacen posteriormente? Sí, se hacen, claro, pero no se puede aplicar un principio de retroactividad. Todas estas condenas de todos estos criminales de ETA que recientemente se han venido beneficiados por esta sentencia del Tribunal Europeo, que yo personalmente y particularmente no comparto, y además rompe la propia línea argumental que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostenía hasta este mismo momento, porque había habido casos completamente parecidos, por ejemplo, de Grecia y el Reino Unido, en concreto en Grecia. Pero bueno,
no se hacen los deberes, que son políticos y legislativos, de modificar el Código Penal. El Código de la Democracia hasta el año 1995 no se publica. Siempre estábamos con el Código de Franco del año 1973 con las modificaciones oportunas, que fundamentalmente, pues para el tema este de grandes delitos, suponía que 2 días de trabajo, un trabajo muy relativo, porque a lo mejor era apuntarte al curso y tal, te suponía uno de rendición de condena. No se hacen las modificaciones y no se produce el efecto retroactivo. Eso es el primer asunto. Segundo, bueno, los representantes nombrados por cada uno de los Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Tribunal de Estrasburgo no es que sean jueces en esencia, es decir, es un jurista, entre comillas, que designa un gobierno. Designa un gobierno y que tiene, pues al ser designación discrecional, normalmente, digamos, pues tiene su ideología. Y desgraciadamente, ellos ponen de ideología en las resoluciones de los casos. El Tribunal Europeo pues no es un tribunal jurisdiccional normal y corriente, como tampoco es un tribunal constitucional aquí, es un tribunal, es un tribunal político. Totalmente. Y entonces, ¿qué se produce? Pues España también incumplió una cuestión que tenía que tener determinado, cosa que hizo Alemania y han hecho en Francia, un órgano de ejecución de las resoluciones provenientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no existía. Entonces aquí se planteó las discusiones efectivamente de que si era la Audiencia Nacional, si era el propio Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o los tribunales sentenciadores los que directamente tenían que proceder a la excarcelación. Yo de todas formas no la hubiera hecho tan rápidamente, se hubiera dado que falta ese órgano ejecutor específico designado o se hubiera dado traslado a acusaciones, defensas y partes, claro, a efectos de que hubieran hecho las alegaciones correspondientes y luego proceder en consecuencia. En consecuencia, guste o no guste, si tú estás adherido a un convenio y efectivamente quieres respetarlo, sin duda, guste o no guste, tarde o temprano tenía que verse, pero es cierto que no hacía falta, lógicamente, largarlos a las 2 o 3 horas. Y además, con el voto, que es algo que yo nunca entendí, de Grande Marlaska, una persona que ha luchado tanto contra el terrorismo, que se ha posicionado siempre ahí en un punto muy concreto, y es su voto de calidad precisamente el que hace que esta resolución sea inmediata. Pero afecta a un colectivo, lógicamente competencia de la Audiencia Nacional, en un tema de un pleno no jurisdiccional, pero luego ha habido otro tipo de resoluciones que no ha afectado a la Audiencia Nacional y han sido dictados por otros órganos judiciales, ¿no? Que no era la propia Audiencia Nacional. Sin duda, pero es que, ya digo, a mí me ha preocupado especialmente, pues eso, porque he pensado que al final, lo pienso yo, pero que pues eso, que también está vendida a la justicia y bueno, pues actúas un poco al dictado de los políticos de turno, que desgraciadamente es un poco lo que está pasando. En cuanto a Estrasburgo, yo no tengo nada que decir, porque si la persona que defiende los intereses de España apoya que se tumbe la doctrina Parot, pues ¿qué van a decir el resto, no? O sea, no, pero ya le digo que yo personalmente discrepo de la resolución de fondo, pero no por una cuestión, es decir, porque va en contra de lo que ellos decían anteriormente, y el ejemplo es muy fácil. Mire, esto es un problema, no es un problema de penas, es decir, efectivamente, por ejemplo, un incumplimiento del convenio flagrante sería que si el Código Penal español, que está adherido al convenio, fija 20 años, que este señor cumpla 24, eso no puede ser. Estamos hablando de otra cuestión que no es de la pena, afecta tangencialmente a la pena, como es la aplicación de los beneficios penitenciarios. Y curiosamente, en un caso muy parecido, que afectaba al Reino de Grecia, porque las partes litigantes, unas son los reinos o son los estados correspondientes integrados dentro del convenio, que era el Estado de Grecia, no el Reino de Grecia, sino el Estado de Grecia, era pues que había dictado una normativa de eliminación de beneficios penitenciarios a los que estaban condenados por delitos muy graves. Y el Tribunal Europeo dijo que en esto no afectaba directamente ni tangencialmente a ningún articulado del convenio y que estaba dentro de la plena soberanía del Estado miembro, en este caso Grecia, para establecer el modo y forma y manera de cumplimiento de las condenas correspondientes, pero que no afectaba directamente a la fijación de una pena superior que manifestaba directamente el convenio. Eso es mi discrepancia y, por tanto, lo rompe clarísimamente Europa y lo rompe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque guste o no guste, el resto de integrantes son cada uno un magistrado por Estado integrante dentro del convenio, pero claro, ahí tiene fuerza
tiene mucha fuerza las opiniones y la opinión, digamos, la valoración que haga dentro de la deliberación el integrante del Estado que se ve afectado. Por eso digo, claro, si aquí quien lo ha puesto encima de la mesa es el representante del Gobierno de España, del Reino de España, pues... Pero no es un tribunal jurisdiccional, que no es lo mismo es. que estábamos comentando con ahora que usted hacía en el encabezado de sentencia Bildu y compañía, pues yo le recuerdo que esto es un tribunal constitucional. ¿Quién nombra el tribunal constitucional? Lo nombra el legislativo, el ejecutivo y el propio Consejo General del Poder Judicial. Tribunal político, simplemente para evaluación de cuestiones constitucionales. Y rebatió y dejó sin efecto los propios postulados y pronunciamientos que a tal efecto del Tribunal Supremo. Claro, que son los jueces. Y seguramente invadiendo competencias del propio Tribunal Supremo. ¿Y por qué nadie ha tumbado esto? ¿Por qué nadie le ha dicho al Constitucional? Bueno, porque tiene a nivel estatal, en lo que afecta a derechos fundamentales, tiene la última palabra. En todo caso, se podía haber tumbado precisamente con el Tribunal Europeo. Sería el último escenario judicial o jurídico, vamos, donde podría. Pero aquí los políticos también tienen mucho que decir. Fue el Partido Socialista quien legalizó, con el apoyo del Partido Socialista, como se legalizó Bildu, y con el apoyo del Partido Popular se sigue manteniendo a Bildu en las instituciones cuando el Tribunal Supremo había dicho que Bildu no podía estar. Pero una vez más, el tema con el que empezábamos el programa, el tema de la politización. En el caso Bolinaga, pues 3/4 de lo mismo. Por mucho que el ministro salga y nos quiera contar, de verdad que a los ciudadanos no nos sirve. Mire, el tema de Bolinaga es una cuestión muy clara, quiero decir, vamos a ver, una cosa es estar en situación terminal o no estar en situación terminal, y afortunadamente los centros penitenciarios españoles pues son de primer orden, quiero decir, en cuanto a estancia, infraestructura y medios que se dispensan a los internos, y hay posibilidades reales de tratamiento, pues y en casos muy puntuales, como se hace absolutamente con cualquier interno, cuando se necesita un tratamiento muy específico, pues se hace el internamiento en un centro médico, y a partir de ahí se sigue cumpliendo la condena, salvo que realmente estés en situación terminal agonizante, donde te tienes que ir pues a unos paliativos. No era el caso de Bolinaga, como estamos viendo que ahí sigue en la calle. Pero bueno, ante esto, claro, lo peor de todo esto es que intenten convencernos o engañarnos a la opinión pública, que de verdad piensan los políticos que somos tan tontos, y además, ¿por qué tienen que meter la mano en todo? También en la justicia. Bueno, pero mire, que dejen a la justicia libre. El pueblo es sabio, en definitiva, y luego quiero decir, además, el tiempo pone a cada uno en su sitio y tal, y entonces, bueno, pues el caso de Bolinaga y otro tipo de cuestiones, Bildu, que me estaba usted planteando, quedan absolutamente todo el mundo retratado en este tipo de cuestiones, ¿no? Yeah. Entonces te pueden decir que es terminal, pero la fuerza de los hechos es tozuda, y entonces no es terminal. Terminal es, sin ser médico, pues entiendes perfectamente lo que implica. Está claro. Es decir, una enfermedad grave no puede ser terminal en todas las situaciones. No tiene por qué serlo, está claro. Pues ya veremos, como no se muera Bolinaga antes de las próximas elecciones, qué nos va a contar el ministro para justificar que le dejó en la calle, porque es que los ciudadanos tenemos memoria. Ellos creen que no, pero sí tenemos memoria. Y estas cosas al final ponen a cada uno en su sitio y pasan factura. Nuestra opinión, que es muy importante, se hace cada 4 años en las urnas. O sea, que por eso digo que para entonces habrá que recordarle al gobierno, si sigue vivo Bolinaga, que todo indica que sí, porque está estupendamente. Oiga, ¿y por qué nos dijo usted que se iba a morir? Si era mentira, una mentira más. En fin, nos tenemos que despedir ya, pues estamos fuera de tiempo. ¿Hay esperanza para la justicia? ¿Llegaremos a tener una justicia independiente? Bueno, vamos a creerlo en ese sentido. Vamos a luchar por ello. Los propios jueces somos los primeros interesados en que sea claramente independiente y que la imagen mejore, y que la imagen que tengan los ciudadanos es de una justicia activa, profesional, independiente, una justicia perfectamente invisible, es decir, que no se vea al juez absolutamente, sino que hable directamente a través de sus resoluciones, acertadas o desacertadas, pero completamente desvinculadas, por lo menos en los cargos de órganos de gobierno del poder político, que es importante. Pues seguiremos hablando de justicia. El próximo día que usted venga por aquí hablaremos de la Fiscalía General del Estado, que también está un poquito politizada. Bueno. Un poquito, ya saben ustedes. La ironía no se ve. Yo creo que no hay nada tan politizado como este tipo de cargos. Muchísimas gracias al señor González Armengol, juez decano de Madrid, por haber venido a estar con nosotros y aclararnos un poquito más esta situación. Le deseamos toda suerte del mundo y que eso que quiere sea una realidad, la independencia de la justicia. Nosotros también lo queremos.
Nos tenemos que despedir ya, no tenemos tiempo más que para recordarles nuestra página web www.puntodencuentrodigital.es y nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y una vez más les digo, como les digo siempre, que necesito que estén ahí porque gracias a que están ustedes, esto tiene sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.